Dios te bendiga mucho. Regresamos con nuestro breve curso sobre neumatología lucana, esta vez con uno de sus temas más fascinantes y probablemente el que más tinta ha hecho correr. Me refiero al relato de Pentecostés, su interpretación y lugar en la obra Lucas Hechos. Pero para los pentecostales reviste aún mayor importancia, pues en él hemos encontrado un fundamento para nuestro programa teológico y ministerio actual. Lo que digamos de Pentecostés definirá en gran medida lo que diremos del bautismo del Espíritu y la manera en que lo comprendemos y aplicaremos hoy. En esta clase cubriremos 4 puntos: la historia de la interpretación de Pentecostés, Pentecostés y las interpretaciones recientes del don del Espíritu, el debate sobre la doctrina de la subsecuencia y las lenguas y el bautismo del Espíritu. Haremos un abordaje de estos temas, fundamentalmente, para ofrecerles un marco contextual que les permita profundizar en su estudio y comprensión. Vamos entonces con el primer tema de la clase. Los pentecostales nos hemos apropiado del relato de Pentecostés de una manera singular. Si miramos solamente a nuestra historia, un poco más que centenaria, podemos olvidar o quizás ignorar que el episodio de Hechos 2 ha circulado en la iglesia por 2000 años. Si a eso sumamos que Pentecostés fue una de las grandes fiestas de peregrinación registradas en el Primer Testamento, entonces nos percataremos de que la forma en que hemos entendido e interpretado el magno evento del Espíritu apenas representa un breve capítulo en la historia de su interpretación. Por tanto, nuestro análisis debe comenzar con una mirada general a la recepción de este texto a lo largo de la historia de la Iglesia. Antes debemos considerar las percepciones dominantes del tiempo de Jesús. Pentecostés, comúnmente conocida como Shavuot, era una fiesta de peregrinación que se celebraba 7 semanas después de la Pascua y duraba un día. Durante ese día se presentaban a Dios las primicias o primeros frutos de la cosecha. La paciente espera de 7 semanas, la propia celebración y las primicias ofrecidas dan cuenta del sentido de anticipación, gratitud y total entrega a Dios por parte de su pueblo. En el judaísmo rabínico se observa una conexión entre Pentecostés y la celebración de la ley otorgada en el Sinaí, que varios autores han rescatado como parte del contexto en el que debe interpretarse Hechos 2. Pentecostés ha llegado a verse entonces como una renovación de la ley. Sin embargo, uno debe preguntarse hasta qué punto Lucas se sirvió de las percepciones judías o se distanció de ellas para explicar la concesión del don del Espíritu. Las tradiciones cristianas han entendido y celebrado Pentecostés de diferentes maneras. En el catolicismo, por ejemplo, adquiere un carácter soteriológico y sacramental. El derramamiento del Espíritu era el sello final de la obra redentora de Cristo, una señal de inauguración de la nueva era en que la ley era cumplida y se abría el camino de la salvación para los gentiles. Durante el siglo V se observa la práctica del bautismo durante Pentecostés en aquellos que estuvieron imposibilitados de iniciarse en la Pascua. En el cristianismo ortodoxo, por su parte, Pentecostés se celebra durante los 50 días que siguen a la resurrección con los motivos del descenso del Espíritu Santo, la completa revelación del misterio trinitario y el comienzo de la misión de la Iglesia en el mundo.
Se enfatiza el vínculo judío del otorgamiento de la ley con la proclamación del Evangelio en lenguas comprensibles para la audiencia. Se realizan oraciones solemnes y se celebra el cumplimiento de la profecía de Joel en la inclusión de todos los bautizados en Cristo por medio del Espíritu. ¿Qué nos dice la historia de la recepción de Pentecostés? Pues que las grandes tradiciones del cristianismo la han interpretado y celebrado de diversas maneras. Muchas veces, aunque no siempre, estas diferencias nos ayudan a observar énfasis que en nuestra propia tradición hemos pasado por alto. El pentecostalismo recibió, interpretó y celebró Pentecostés de una nueva manera. El cumplimiento de la profecía de Joel inauguró la era escatológica del Espíritu que empodera a los discípulos de Jesús para proclamar el Evangelio a todos los grupos culturales de la tierra. Donde el Espíritu derramado en Pentecostés, afirmaron los pentecostales, solo pueden recibirlo los cristianos, los que ya han experimentado la salvación. No es una manifestación de la obra redentora del Espíritu, sino una dotación de poder para ser testigos efectivos de Cristo. Por tanto, Pentecostés se celebra en la misión activa de la Iglesia de comprometer a los no creyentes con el Evangelio transformador de Cristo. Esta interpretación del relato de Pentecostés ha recibido respuestas críticas por parte de numerosos teólogos, entre ellos el célebre profesor James Dunn y el influyente escritor Frederick Bruce, dos de los exponentes no pentecostales más influyentes de los últimos 50 años en el mundo evangélico. En su clásico Bautismo del Espíritu, y como correctivo de la visión pentecostal clásica, James Dunn lanzó una interpretación del don del Espíritu que probablemente se constituyó en la más prevalente dentro de la comunidad reformada. Dunn afirmaba que para los autores del Nuevo Testamento, el bautismo del Espíritu o su don era parte del acontecimiento o proceso de convertirse en cristiano junto con la proclamación del Evangelio, la fe en Jesús y el bautismo con agua en el nombre del Señor Jesús. Que el don del Espíritu era el elemento principal en la conversión, iniciación, de manera que solo aquellos que habían recibido así el Espíritu podían llamarse cristianos. Por su parte, Bruce afirmó que el bautismo del Espíritu es un evento que tuvo lugar una sola vez en Pentecostés para constituir a sus discípulos en el pueblo de Dios de una nueva era. A partir de entonces, el bautismo en agua se convirtió en la señal externa que confirma la obra interna del Espíritu y en el testimonio público de que Jesús ha incorporado al creyente bautizado en agua a la nueva comunidad bautizada en el Espíritu. En otras palabras, en Pentecostés nació la iglesia y Jesús la bautizó con su Espíritu de una vez y por todas. Los que ahora creen en el Evangelio se arrepienten de sus pecados y dan testimonio de lealtad a Jesús. Estos son añadidos por Jesús a su iglesia bautizada en el Espíritu. Aunque las propuestas de Dunn y Bruce tienen elementos divergentes, en ambos casos se enfatiza el carácter redentor del bautismo del Espíritu. Justamente aquí entra la obra de Roger Stronstadt y Robert Menzies como representativa de la teología pentecostal clásica. Estos autores nos guían a hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué parte de Hechos 1 y 2 se asocia el Espíritu con la actividad salvífica? Antes de su ascensión, Jesús describe el don del Espíritu como un poder que capacita a los creyentes para ser sus testigos en todo lugar. El día de Pentecostés, la llenura del Espíritu se vincula con las lenguas y el discurso profético de exaltación a Dios. En su sermón, Pedro afirmó que el evento
atestiguado era el cumplimiento de la profecía de Joel y que el espíritu escatológico se asocia con la profecía, las visiones y los sueños. Además, recalcó que el derramamiento del don del Espíritu produjo señales notorias que los presentes pudieron ver y escuchar. Cuando se considera esta evidencia, nuevamente volvemos al punto del carácter distintivo de la neumatología lucana. Lucas describe el Espíritu en términos profético-carismáticos. Siguiendo el paralelismo de Lucas Hechos, Pentecostés es a los discípulos lo que la unción del Espíritu fue a Jesús. El evento que lanza un ministerio en el poder del Espíritu. Nuestra interpretación de Pentecostés no impacta solamente nuestra comprensión del don del Espíritu, sino también el resto de hechos y la práctica eclesial contemporánea. Por ejemplo, ¿eran cristianos los discípulos antes del derramamiento del Espíritu en Pentecostés o después? Esta interrogante te la dejo como estudio independiente. Otra interrogante. ¿Debe entenderse la declaración de Pedro en Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, como un gran evento de conversión, iniciación por el que llegamos a ser cristianos o a formar parte de la iglesia. ¿O la recepción del Espíritu debe ser vista como una experiencia diferente en el proceso de la vida cristiana? Estas preguntas definen en gran medida la manera en que interpretamos los subsecuentes derramamientos del Espíritu a lo largo de Hechos. En general, los que como Jimmy Dunn atribuyen una dimensión soteriológica a la neumatología lucana se han esforzado en demostrar que los samaritanos, Pablo, Cornelio y su familia y los efesios no eran cristianos antes de recibir el don del Espíritu. Por su parte, los teólogos pentecostales clásicos han insistido en demostrar lo contrario. Repasemos algunos elementos de estos episodios. La narrativa que más claramente ilustra la doctrina de la subsecuencia es la del descenso del Espíritu en Samaria. Recordemos que Felipe predicó a Cristo en aquella ciudad donde hubo grandes señales, júbilo, y tanto hombres como mujeres se bautizaron en el nombre de Jesús. En este punto, si los creyentes samaritanos ya eran cristianos, entonces habían experimentado la obra regeneradora del Espíritu. A continuación, nos describe Lucas que Pedro y Juan llegaron desde Jerusalén y oraron por los nuevos discípulos para que recibieran el Espíritu, algo que efectivamente ocurrió. ¿Cómo se explica entonces que recibieran ahora el Espíritu si eran discípulos de Jesús desde antes? Pues muy sencillo. Lucas habla del Espíritu en términos carismáticos, es decir, en el vocabulario lucano, recibir el Espíritu es una experiencia distinta de la salvación. Con razón, este relato es el preferido por los pentecostales para demostrar la subsecuencia. La conversión de Pablo es otro caso que ilustra esta doctrina. Estando cerca de Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, a quien Pablo llamó Señor, y ante quien dispuso su voluntad. Mientras oraba, Dios envió a Ananías para que le impusiera las manos. Podemos afirmar que Pablo ya era cristiano en ese momento. En caso afirmativo, notemos que cuando Ananías puso sus manos sobre él, se infiere del texto que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Recordemos que esta investidura del Espíritu se asocia con el propósito de Dios de convertir al celoso fariseo en un instrumento escogido para predicar a los gentiles e israelitas. El debate sobre la subsecuencia se vuelve más álgido en el episodio de Cornelio, un
hombre piadoso y temeroso de Dios que no había escuchado el Evangelio, pero que gozaba del favor de Dios. Cuando Pedro aún compartía el mensaje con Cornelio y su familia, el Espíritu se derramó sobre ellos. Los eruditos no pentecostales suelen señalar este pasaje como aquel donde la subsecuencia se viene abajo y ciertamente supone un gran desafío. Ellos refieren que la obra del Espíritu trajo salvación a aquella familia. Además, preguntan a los pentecostales, ¿cómo puede hablarse de conversión en el caso de alguien que no ha sido expuesto al Evangelio? Strongstad argumenta que la descripción que Lucas hace de Cornelio como hombre piadoso y temeroso es razón suficiente para afirmar que él era creyente antes de recibir el don del Espíritu. Nos recuerda los casos de Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana, que fueron movidos por el Espíritu al encuentro con el Mesías. Considero, no obstante, que lo más importante de este relato es confirmar el programa misionero de la iglesia hacia el mundo gentil a través de la presencia del Espíritu. De hecho, Pedro, estando en casa de Cornelio, hizo referencia a Pentecostés como la experiencia paradigmática de lo que era ser bautizado en el Espíritu. Igual que a los discípulos, Dios les concedió el don del Espíritu a Cornelio y su familia. Por último, tenemos el relato de los discípulos de Éfeso. Dado que el bautismo de Juan apuntaba hacia Jesús, puede considerarse que los creyentes efesios habían puesto su fe en él. Esto se confirma con el bautismo que recibieron en el nombre de Jesús. Cuando Pablo oró por ellos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Así cierra lo que parece ser un patrón narrativo a lo largo de Hechos. El bautismo del Espíritu es una experiencia vocacional, no salvífica, empoderadora, no redentora, profética, no creadora. Finalmente quiero referirme al tema de las lenguas, quizás por el que más conocidos somos los pentecostales. Sin dudas, constituye uno de los elementos distintivos de la teología pentecostal clásica. Y al ser parte integrante de la neumatología lucana, le dedicaremos un espacio breve, naturalmente, pero significativo. Las objeciones a la práctica contemporánea de las lenguas son heterogéneas. Algunos autores afirman que fue una experiencia poco frecuente o casi inexistente de la Iglesia apostólica. Otros argumentan que su presencia en Hechos no la convierte en normativa para la contemporaneidad. Y un sector afirma que las lenguas tuvieron lugar con regularidad, pero que de ninguna manera pueden establecerse como la señal inequívoca del bautismo del Espíritu. En Speaking in Tongues, hablar en lenguas, el libro más reciente e influyente que se ha escrito sobre esta temática por un exponente del pentecostalismo clásico, su autor, Robert Menzies, muestra la prevalencia de las lenguas en el desarrollo de la iglesia neotestamentaria. Además de las 3 referencias que encontramos en Hechos, se conoce de su práctica en la iglesia corintia y también se referencia en el conocido final largo de Marcos, que si bien la crítica textual lo tiene como añadidura posterior, no obstante, da cuenta de la común existencia de la glosolalia en la primera etapa de la iglesia. Por tanto, la evidencia neotestamentaria no es para nada escasa, todo lo contrario. La otra cuestión que debemos dilucidar es la normatividad de las lenguas. ¿Pretendió Lucas que esta experiencia caracterizara al pueblo escatológico de Dios, es decir, a su iglesia? Los pentecostales diríamos que sí, casi sin pensarlo, pero los argumentos bíblicos serán los que hablen por nosotros. Veamos 3 razones que nos permiten responder
de manera afirmativa. En primer lugar, hay un patrón que conecta la señal de las lenguas con el don del Espíritu en Hechos. En Jerusalén, Cesarea y Éfeso, el bautismo del Espíritu se asocia con este tipo de discurso profético de manera inequívoca. Pedro identifica el acontecimiento de Pentecostés, es decir, la asociación del bautismo con el lenguaje de exaltación a Dios, comprensible a judíos de diferentes procedencias culturales, como cumplimiento de la profecía de Joel, donde el Espíritu motiva el discurso profético. En Cesarea, cuando Pedro escuchó a Cornelio y su familia hablar en lenguas y alabar a Dios, dijo: ellos han recibido el mismo don que nosotros, haciendo referencia al evento paradigmático de Pentecostés. Y en Éfeso, el esquema se repitió. Los creyentes recibieron el bautismo y hablaron en lenguas. Por tanto, el patrón existe, no es incidental, y tiene el marcado propósito de asociar el don del Espíritu con las lenguas. En segundo lugar, la asociación del bautismo con las lenguas encaja en el programa misionero lucano de Hechos 1:8. Por una parte, con las lenguas en Pentecostés se rompieron las barreras culturales y el cumplimiento de la profecía de Joel fue evidente a la multiétnica diáspora judía. Luego, en Cesarea y Éfeso, las lenguas sirvieron de señal para confirmar la expansión de la iglesia hasta lo último de la tierra. Por tanto, no se trata solamente de que haya una asociación paradigmática entre bautismo y lenguas, sino que además esta asociación responde al cumplimiento de un programa misionero. Y en tercer lugar, si la asociación del don del Espíritu con las lenguas se identifica como la irrupción de los últimos días y nosotros somos parte del pueblo de Dios sobre el cual se ha derramado el Espíritu para dar profecía, visiones y sueños, ¿cómo puede desaparecer el signo distintivo lucano de la comunidad escatológica de la que tú y yo formamos parte? Lo pondré en palabras aún más sencillas. Como pueblo del Espíritu, nosotros vivimos en los últimos días, es decir, vivimos en la era escatológica de la que fueron parte las primeras comunidades cristianas. Y lo que es distintivo de esta era alcanza a todas las generaciones de cristianos hasta la venida del Señor. Antes de concluir, quiero dejarte una interesante tarea. Hay dos ocasiones donde la primera recepción del Espíritu no se asocia de manera explícita con las lenguas. Esto es, en Samaria y en Pablo cuando Ananías oró por él. ¿Representa esto un desafío a la doctrina de las lenguas como señal inequívoca del bautismo del Espíritu? ¿O puede ser fácilmente conciliado con lo visto hasta ahora? Espero tu respuesta. Dios te bendiga mucho.